Hola, es Alejandro Gaviria, bienvenidos nuevamente a mi podcast Hagamos la Diferencia. No sé si todos o la gran mayoría de quienes nos están escuchando han tenido contacto con el famoso álbum Panini de los mundiales. Por mi parte yo he coleccionado muchos de ellos. Creo que desde los años 90 los tengo todos por ahí en un cajón. Muchos habrán hecho lo mismo con sus hijos, con sus parejas y demás. Es un rito cada 4 años comprar los álbumes de Panini, llenarlos y curiosear sobre los jugadores, ver todo el planeta ahí contenido en esas páginas, ¿no? Personas de todas las procedencias, de todas las razas, jóvenes que participan en este gran circo que junta a las naciones de la humanidad cada 4 años, que son los mundiales de fútbol, y no lo digo de manera peyorativa porque yo me veo todos los partidos. Hace 3 años, con un asistente de investigación, cogimos los álbumes de Panini desde el año 1970 y jugador tras jugador llenamos una base de datos, 5.000 y pico de jugadores. E hicimos primero un cálculo muy sencillo que muestra la clave de la conversación y de la idea que quiero compartir con ustedes en este episodio. Mostraba lo siguiente: si uno se remonta por allá al año 1974, el Mundial de Alemania, o 1978, el Mundial de Argentina, o incluso el de 1982, que fue en España, y cojamos un país latinoamericano como Argentina, o Brasil, o Perú, casi todos los jugadores jugaban en las ligas locales. Si vamos a 2010, 2014, 2018 y cogemos un país latinoamericano, europeo o incluso un país asiático, va a ser imposible encontrar un jugador en la liga local. Esto es, en el fútbol se ha dado una gran globalización del talento de los jugadores. Todos, desde muy temprano, dejan ya sus países de origen, no juegan en las ligas locales y se van a las principales ligas del mundo. Hay 3 historias de 3 jugadores, los más importantes del mundo en las últimas generaciones. Pelé hizo toda su vida, casi toda su trayectoria deportiva en el mismo equipo en Santos, en el puerto de Santos, cerca de Sao Paulo. Solo al final de su vida, y fue más que una transferencia, una especie de homenaje, jugó algunos años ya casi retirado en el Cosmos de Nueva York. Pero vuelvo y repito, Pelé, que fue el mejor jugador de fútbol en su momento, en el año 70, en el momento pico de su carrera, jugaba en el Brasil. Maradona fue una figura de transición intermedia, jugó en la liga local, primero en Argentinos Juniors y después en Boca Juniors, alcanzó a ser una figura en la liga local, pero después fue a Europa, jugó primero en el Barcelona y se consagró en el Napoli, en Italia. Messi es ya la historia de la globalización plena. Deja Argentina a los 14 años, nunca alcanzó a jugar en la liga local. Hoy en día hay cazadores de talentos en buenas partes de los países latinoamericanos, africanos y europeos que hacen que el talento emigre a los 15, 16, 17 años. No alcanzan a jugar en las ligas locales. Esto ha tenido un efecto, esta concentración del talento, esta forma de coger el talento, en este caso el talento deportivo en muchos de los países en desarrollo, y llevárselos hacia los principales centros europeos. Ha tenido un efecto sobre la desigualdad muy interesante. El primero es obvio, y es la desigualdad entre las ligas europeas de 5 países: Inglaterra, España, Alemania, Italia y en los últimos años Francia, y el resto de las ligas, incluidas otras ligas europeas y las ligas latinoamericanas. Cuando yo estaba creciendo en Medellín, que era un fanático del fútbol, me gustaba, o uno de mis momentos favoritos es la llamada Copa Intercontinental, que enfrentaba al campeón de la Copa Europea con el campeón de la Copa Libertadores. Y siempre los equipos latinoamericanos tenían un chance, podían ganar. Había una especie de igualdad en el talento. Hoy en día eso es impensable, es muy difícil que un equipo latinoamericano pueda competir con un equipo europeo en una competencia de ese estilo. Lo mismo ocurre con otras ligas europeas que no sean las principales. Esto es, ha venido creciendo una gran desigualdad, y podemos decirlo de esta manera: las ligas latinoamericanas en muchos países se están convirtiendo en ligas de segunda, jugadores de talento que está 2 o 3 o 4 escalones por debajo del talento global.
Pero la desigualdad no solamente ha sido entre las diferentes ligas, sino que al interior de las ligas europeas se ha dado también una desigualdad. O sea, el talento se concentra no solamente en estos 4 o 5 países, Inglaterra, España, Alemania, Italia y Francia, sino que se concentra al interior de estos países en unos cuantos equipos de las principales ciudades, de las principales metrópolis europeas, que tienen la gran capacidad de pago. Esta globalización del talento y estas dos desigualdades, la desigualdad entre países y la desigualdad al interior de los países en las diferentes ligas, es producto de la globalización. Y la globalización a su vez ha sido producto de cómo las audiencias se fueron también globalizando como producto del cambio tecnológico. Cuando llega la televisión por cable, y básicamente todos podemos ver los países europeos en directo de manera como lo ven las mismas audiencias europeas de manera simultánea o lo que está ocurriendo en todo el mundo, los clubes europeos de las principales ciudades se convierten en grandes multinacionales. Y si uno va a un país centroamericano, por ejemplo, hoy en día la gente es hincha del Real Madrid o del Barcelona, las ligas locales son casi inexistentes, han perdido incluso la fidelidad y el cariño de la gente, y lo mismo podría estar pasando en un país como Colombia. Todo lo que tenemos es una historia muy interesante en la cual crecen las audiencias de manera global. Se globaliza el talento se concentra en 4 o 5 países europeos y en unos pocos clubes de las principales ciudades. Y las ligas locales comienzan a ceder y la competencia se concentra en unos pocos equipos. Hoy en día sería muy difícil coger un equipo italiano de mitad de tabla que fuera ganador, y sobre todo en España es muy difícil, son 3 o 4 o 5 lo que van a prevalecer. Cuento toda esta historia porque esto va más allá de una curiosidad económica. Muestra cómo la globalización, en este caso no la globalización de la riqueza ni la globalización del comercio, sino la globalización del talento humano, está detrás de muchas de las industrias globales. Lo mismo está ocurriendo, lo mismo que ocurre en el fútbol y que miramos aquí con los álbumes de Panini, ocurre en grandes industrias como la biotecnología, donde básicamente utilizan las universidades para llevarse ese talento hacia los grandes centros de poder en Europa y en Estados Unidos, de poder económico. Lo mismo ocurre en áreas de investigación pura en ingeniería de software. Lo mismo ocurre en el talento cinematográfico, en las grandes industrias de entretenimiento globales, y así podría uno seguir la grande lista. Hay una tendencia global de concentrar el talento humano, sacado muchas veces de los países en desarrollo, y llevarlo a los principales centros de poder económico en Europa y los Estados Unidos. Lo interesante del fútbol es que nos permite ver esto cómo pasó, y cómo pasó de manera rapidísima, como en los años 70 y 80 del siglo pasado todavía el talento residía en las ligas locales y después se fue quizás para siempre. En el fútbol ocurre algo, sin embargo, interesante, es que el talento regresa a las selecciones de los países en los mundiales. Y muchos han dicho que esta idea del fútbol, de que el talento pueda regresar de alguna manera a los países, como regresa a las selecciones de fútbol, podría ser una buena idea para que el gran talento científico, por ejemplo, hoy desarraigado, esa fuga de cerebros se convierta en circulación de cerebros, y algunas de las desigualdades globales que se derivan de la concentración del talento puedan disminuir un poco. Nadie se habría imaginado que en los álbumes de Panini estaba una de las historias más inquietantes de este capitalismo complejo del siglo XXI. Muchas gracias.